Desde hace 8 días estábamos comenzando con esta versión que estoy presentando de Cristo como la creación del nuevo mundo. Esta es la segunda parte en donde estaba yo considerando que la palabra de Dios desde Génesis capítulo 1 está señalando allí una cronometría, un calendario en donde nosotros íbamos a ver los eventos de la Semana Santa, los eventos de la Semana Mayor, de la Semana de la Pasión de Cristo, como quiera que se llame. Así que estuvimos analizando los días sábado, que era 10 de Nisan, domingo 11, lunes 12, martes 13, y entonces hoy vamos a entrar al día 14 de Nisan, en donde tenía que ser ofrecido el sacrificio del Cordero de Dios. Ahora, con la correspondencia que estoy sugiriendo, lo que nosotros encontramos en la narración de Génesis capítulo 1, vemos entonces a la eternidad, el día 1, 2 y 3, que nosotros estamos viendo entonces como referencia de lo que Dios ya estaba planificando desde antes de la creación del mundo, como lo comentan los escritores, y entonces cumplir con esto que el apóstol Pablo ya había avisado en 2 Corintios 5:17 y que hemos insistido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que pasa no solamente la antigua creación, sino pasa también el antiguo calendario. Aquellos eventos que estaban dispuestos para que nosotros supiéramos y conociéramos el plan de redención, ahora, en este tiempo de la nueva creación, están dispuestos entonces desde el momento mismo de que se escribe Génesis en su primer capítulo. Ahora, esto es muy importante porque este estudio surgió porque yo veía constantemente la necedad del Viernes Santo. Es un dogma que surge desde Constantino y en donde no se cumple aquello de los 3 días y las 3 noches. Aquello que se había dicho en Mateo 12:40 por el Señor mismo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Por más que hacen cálculos y dicen que, por ejemplo, para los judíos una parte del día significaba todo un día, no funciona. No funciona. Y es que nosotros tenemos entonces dentro de la escritura estos cronogramas, estos calendarios que tendríamos que considerar muy conscientemente para mirar entonces realmente cómo se estaban desarrollando estas cosas en el tiempo de la pasión. Así que voy a la única sentencia. La única sentencia que estoy yo presentando en Cristo es la creación mediante la semana de pasión. Y bueno, ya consideramos hasta el día martes 13, en donde se está dando cada uno de los eventos, entre ellos la entrada triunfal, el día domingo, la maldición de la higuera y la limpieza del templo, y cada uno de los eventos hasta que llega el martes, en donde el Señor se sienta con sus discípulos, celebra esa última cena, y allí por supuesto viene la traición y viene el arresto. Estamos entrando al miércoles 14 de Nisan, del calendario que fue dispuesto desde Éxodo para los hebreos. El tiempo del sacrificio. Y dice Juan capítulo 18 versículo 28: el juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. De allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Sus acusadores no entraron porque de haberlo hecho se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. Cuando nosotros leemos estos pequeños detalles es cuando tenemos que poner atención. ¿Por qué no están entrando? Porque todavía no es la Pascua. Se están guardando para el día siguiente. Así que esta, que no es la Pascua, está anotada por Juan de forma correcta, y entonces ubicamos que la Pascua que celebraban los judíos era el día jueves. Al día siguiente, estamos en miércoles, al día siguiente los judíos tenían como celebración la Pascua judía. Ahora, la pregunta es, ¿por qué un día antes? ¿Por qué un día antes se da el evento del sacrificio del Señor Jesucristo? Bueno, tenemos aquí que considerar los calendarios.
Y en este caso, la verdadera Pascua es la Pascua Esenia. Había contado esta historia en alguna ocasión que un grupo de sabáticos llegaron allí a la casa y siempre la ventana la tengo abierta, dispuesta para el público. Bueno, no está así para el público, pero sí está disponible mi presencia. Y ellos llegaron insistiendo entre muchas cosas en el sábado, ya saben, el sábado. Y entonces, por supuesto, yo teniendo la consideración que les presento, les pregunté, ajá, ¿y el sábado de qué calendario? Y ellos me miraron y dijeron, pues el sábado del calendario normal. Dije, no, es que hay varios calendarios. Está el calendario gregoriano, el que nos rige ahora, está el calendario juliano del tiempo de la Biblia, está el calendario judío, que es el que celebraba la Pascua el día jueves, y está el calendario esenio. Me miraron, se enojaron y se fueron, me dejaron hablando. Es que no estamos claros con respecto a los tiempos que nosotros vemos registrados en la Biblia, que no coinciden con nuestros tiempos. Así que cuando se habla de guardar el Shabbat, yo digo, santo Dios, no sabemos exactamente qué es lo que se está pidiendo. Pero la realidad es que la Pascua, como se consideraba originalmente, según Éxodo, fueron los esenios los únicos que guardaron este detalle. En 1947, justo cuando estaba encontrándose en los manuscritos de Qumran, se encontró dentro de ellos el calendario hebreo. El calendario original, el calendario que utiliza la escritura desde Génesis 1, que no coincidía con el nuevo calendario judío, porque en los tiempos de los Seleucidas, en tiempos de Antíoco Epífanes, en el cuarto siglo, se hizo un cambio caprichoso, en donde se tuvieron que ajustar ahora a un nuevo calendario lunar en lugar del lunar solar que se tenía naturalmente. Un calendario que más bien estaba regido por los 28 días naturales, con la consideración de 12 meses, pero por supuesto hace el conteo de 360 días, más 4 días que se tenían que intercalar según el mismo calendario. Este calendario se pierde, y entonces ellos están celebrando la Pascua justamente un día después. Allí es donde alcanzamos a ver que la palabra de Dios se va a cumplir de una manera formidable. Por supuesto que este calendario lunar hasta nuestros días sigue imperando. Me da curiosidad que a veces es al principio del mes, a veces un poquito más recorrido, es lunar, con tal de que coincida el viernes. Pero en el calendario original siempre el día de la Pascua tenía que ser exactamente eso, y en el día del sábado tenía que ser exactamente ese. No podía considerarse por los asuntos lunares. Así que allí entonces vemos cómo se cumple Éxodo 12:6. Éxodo 12:6, que ya habíamos visto: cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Ahí, haciendo el recuento, si consideramos que el 10 de Nisan es sábado, entonces no hace falta más que darse cuenta que el día 14 cae exactamente a la mitad de semana. Aquí hay una consideración muy especial en Daniel. Cuando está presentando su profecía, dice que el sacrificio se cortaría en la mitad de la semana. ¿Cuál sacrificio? Los sacrificios del templo, porque sería ofrecido el sacrificio único y excelente a la mitad de la semana. Así que no estamos errando cuando entonces consideramos así, de esta manera, esta información. ¿Cuáles eventos se dan el miércoles 14? La comparecencia ante Pilato, la comparecencia ante Herodes y la sentencia. Y por supuesto, la crucifixión, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. 9 de la mañana a 3 de la tarde, cerrando el día con el entierro del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el reflejo que tenemos nosotros en Génesis? En el día 4, Génesis capítulo 1, versículos 14 al 19, sucede lo siguiente. Entonces Dios dijo: que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años, que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo 2 grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche, y también hizo las estrellas.
Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el cuarto día. Ahora, interesante que cuando nosotros vamos a la cultura judía, una de sus oraciones era esta que estoy presentando. Cada 28 años ellos tenían que exclamar juntos: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam osema asah bereichit, que traducido es: bendito eres tú, Señor nuestro, Dios Rey del universo, quien realiza el acto de la creación. Cada 28 años todos juntos decían esta frase de adoración al Señor, y con esto ellos conmemoraban el aniversario de la creación. Ojo, no creían ellos que la creación del mundo hubiera comenzado en Génesis capítulo 1 versículo 3, cuando Dios dijo sea la luz. Ellos consideraban que la verdadera creación del mundo surge cuando aparece el sol y aparece la luna. ¿Por qué? Porque aparece el tiempo. Porque antes de eso estábamos en un tiempo, en un periodo llamado Kairos, el tiempo de la oportunidad, el tiempo de la eternidad, intrometiéndose a esta situación material. Pero surge el tiempo cronométrico cuando surge el sol y la luna. Allí están, por cierto, las dos señales. El término ot, que se encuentra en el hebreo, habla de señales. Y señales están precisamente para determinar algo importante, no los días solamente, sino el tiempo de la creación. Así esta es la visión judía, y nosotros cuando lo transportamos a la visión cristiana, nos damos cuenta, es el día del nacimiento de la nueva creación. Así se debe de entender de esta manera. El tiempo ahora, que es Cronos, habla de la creación física. Y comienza con un decreto: que aparezcan luces en el cielo para que marquen las estaciones, los días y los años. Y esto se les olvida a los judíos. Se fueron sobre un calendario que no era el suyo. Estaba determinado por Dios mismo que esto tenía que funcionar desde ese momento hasta el final de los tiempos. Ahora, aquí lo que es muy importante y que nosotros debemos alcanzar a ver es el ciclo agrícola, porque para ellos, que son sociedades agrícolas, es muy importante. No solamente entonces habla de los tiempos escatológicos donde Cristo sería ofrecido, sino también de los tiempos de la siembra y la cosecha. Aquello que para todas las generaciones nos ha servido para comer, y entonces señalaba este asunto del ciclo agrícola. Pero sí podemos afirmar que la nueva creación surge desde la cruz. Ahora déjeme entonces presentar lo siguiente, algunos contrastes que surgen de esto. Primero, estamos hablando en el día cuarto de la creación física, la creación terrenal. Pero cuando hablamos del día cuarto, en este caso el 14 de Nisan, cuando muere el Señor Jesucristo, es que comienza la creación espiritual. Vea el contraste. Por un lado aparece la creación física, y por el otro lado aparece la creación espiritual. Y con esto se cumple Marcos capítulo 14 versículo 58. El Señor dijo: yo destruiré este templo hecho con manos humanas, y en 3 días construiré otro no hecho de manos humanas. Pasa de lo físico a lo espiritual. Hay un cambio. Nosotros parece que solamente estamos viendo que está diciendo que va a resucitar, pero cuando vemos la resurrección, esto contrae un mundo nuevo. Esto trae criaturas nuevas. Esto trae una nueva forma de ser. Trae una nueva era que nosotros debemos de considerar. Así que en ese momento se está avisando algo muy importante. Había llegado el tiempo de abandonar la creación física y cronométrica para entrar a la creación espiritual, a la creación eterna. ¿Cómo? Por medio de la cruz. Y aquí es donde voy nuevamente a los temas anteriores. Cuando nosotros se nos pide que seamos sacrificados, seamos muertos al pecado,
y que nosotros en el bautismo hemos sido muertos juntamente con el Señor, la única forma de entrar a esta etapa espiritual es por medio de la muerte. No podemos pasarnos de vivos y entrar a esta creación espiritual. No se puede. Tengo antes que morir. Allí el dicho del Señor está diciendo: toma tu cruz cada día, niégate a ti mismo y sígueme. La condición es: muere a esto que eres, muere a esto que somos. Hay una discusión allí en internet. Estoy en uno de esos grupos que estoy metido realmente porque considero muy especialmente al amigo que me metió, pero a veces es tan traicionero, es tan desgastante. Y ellos siguen hablando acerca de la necesidad de que Dios restaure esta vida. Esta vida tiene que morir. Esta vida no tiene remedio. No quiero decir que de aquí en adelante abandonemos todos los planes y entonces seamos ascetas y nos vayamos a un monte a vivir. No. Pero poner nuestra esperanza en esta vida. Esto no tiene sentido. Esta vida fue sacrificada en la cruz y he insistido con esto constantemente, que cuando nosotros vemos la cruz y la vemos tan determinante, tan tremenda, aquí el error de todos los púlpitos es que lo han llevado a un asunto de romanticismo. Mira cómo sufre. Mira cómo llora. Ese no es el caso. Está destruyendo a toda la vieja creación en esa cruz. Esa es su labor en su cuerpo, sobre su ser. Todo lo que está contaminado de la creación de este mundo, todo lo que somos nosotros, está siendo destruido allí, para que al momento de la resurrección andemos con Él. No es un asunto romántico. Es un asunto determinante. Cuando está partiendo en dos el tiempo y entonces dice: antes de la cruz, después de la cruz. Antes de la cruz no había esperanza. No había forma de agradar a Dios. Después de la cruz, nosotros crucificados juntamente con Él, resucitados para su gloria. Así que llegó el tiempo de entrar a la creación espiritual por medio de la cruz. Todos los días tomo mi cruz, muero, soy destruido y entro a esta realidad espiritual. Esto nos lleva a un segundo punto, el segundo contraste. La creación espiritual exige la muerte de la creación física. Si no hemos muerto a lo que somos, entonces no podemos entrar. Exige la muerte de la creación física. Dice el Señor en Juan capítulo 12, versículo 24: les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Así que la cruz es determinante, porque allí está muriendo la vieja creación. Sobre esta tierra Dios está trabajando y muere la vieja creación. Ahora sigamos bien. Jueves 15, la Pascua judía. Dios siempre tuvo un conflicto. ¿Cómo es posible que los judíos hayan llevado al Señor Jesús a la muerte justo en la Pascua? No fue así, no eran tontos. No eran tontos. De hecho, les urgía levantar el cuerpo porque iba a comenzar la Pascua. Su Pascua, la Pascua judía. ¿Qué está haciendo Cristo? Cristo está en la tumba. Cristo está descansando después de que ha muerto. Y Juan cierra el episodio de la cruz en Juan 19:42 y dice: y como era el día de preparación para la Pascua judía y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Ahí están los datos. Estamos plenos de que sí, Jesús es nuestra Pascua, pero del calendario verdadero. Pero ya va a comenzar la Pascua de los judíos. En ese momento, jueves cayó en luna nueva. Lo que no debían mirar. Dijo claramente el Señor: no miren los astros. Y ahora se están rigiendo por la luna nueva. Así que tenían que guardar más bien un calendario. Pero los judíos celebran tranquilos la Pascua. Celebran con desenfado porque creen que Jesús, el enemigo, murió antes.
No hay problema. No se dieron cuenta del pequeño detalle, la jugada maestra de Dios mismo. Ahora, detengámonos un momento para ver algunas similitudes. Cristo está en la tumba. El término de Génesis para tumba es aguas caóticas, según lo que dice Génesis 1:2. La tierra no tenía forma, estaba vacía, la oscuridad cubría las aguas profundas. Es la tumba, no hay vida, solamente hay muerte. Pero aquí lo interesante es lo que significa después eso. Sheol, en donde están los muertos, o Hades, según el término griego. Digo esto porque es muy interesante que Primera de Pedro capítulo 3, versículos 19 al 21, dice lo que está haciendo el Señor. Si ya vimos que el Señor sobre la tierra, levantado como esa serpiente en el desierto, muriendo y estableciendo la nueva creación en esta creación corrompida, es obvio que debajo de la tierra va a seguir su labor. Y aquí es donde dice Pedro, por lo tanto, fue a predicarles a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía su barco. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarle la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba trabajando y estaba poniendo las cosas en orden en la tierra y debajo de la tierra. Llega con juicio. Llega a demostrarles que siempre tuvo la razón y el poder y la autoridad del Señor. Tierra y debajo de la tierra. Y aquí lo que nos presenta entonces definitivamente es lo que el día 5 está simbolizando. Déjenme leer el pasaje completo desde el versículo 20 al 23 de Génesis 1. Entonces Dios dijo: que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua, y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Y vio Dios que esto era bueno. Entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multiplican sobre la tierra. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el 5º día. Estamos encontrando más comisionados. Ahora resulta que después de que el Señor ha dispuesto la creación física, ahora se están reproduciendo. Eso es lo que está sucediendo. Este es el milagro maravilloso. Dios permite que la vida tenga esta potestad de reproducirse. Y aquí entonces surgen los agentes creadores en cielo y tierra. Pero déjenme llamar su atención al versículo 21. Porque esto nosotros lo pasamos por alto, pero para las culturas antiguas es muy importante. Cuando dice, creó las grandes criaturas marinas. Para los que estuvieron conmigo en Génesis saben a lo que nos estamos refiriendo. Las culturas antiguas estaban establecidas claramente de que en el cielo, pero también en el agua, había poder. Allí surge el término teomaquía, la lucha de los dioses. Y muchos cristianos a veces lo creen. Es que hay que luchar. No, Dios no tiene rival. No hay alguien como Él. La teomaquía. Y ellos pensaban entonces en estas ideas del yin yang. Si saben a lo que me refiero. Si una a la otra se contraponen, y entonces de esta manera como que surge entonces un equilibrio. Esa es la idea. Pero la palabra de Dios, según el versículo 21, dice que no, que las grandes criaturas marinas fueron hechas por Dios. Es decir, el mal está contenido. Y allí están los términos que se utilizan: Leviatán, el dragón o Tanim o el Tabimín, el Tiamat, que dentro de la escritura se va a ver reflejado según el hebreo. Y está hablando constantemente cómo Dios se contrapone a todo esto, lo controla, lo domina, incluso al Nahash del capítulo 3, versículo 1, que lo utiliza para sus fines. El diablo es el diablo de Dios.
lo utiliza, lo gobierna, tiene autoridad sobre él, porque el mal está controlado. Así lo ve Juan. En Apocalipsis 21, versículo 1, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Dos cosas a considerar en este pasaje: primer cielo y primera tierra. La primera creación pasaron, pero ahora en la nueva creación el mar ya no existía más. Y no está hablando de un mar literal, está hablando del mal. El mal que está simbolizado por el mar ahora está controlado. Así que lo que nosotros estamos mirando en este tiempo, del momento cuando el Señor está enterrado, cuando está en la tumba, es que Dios está ordenando las cosas también en ese lugar. Está controlando. Seguimos, viernes 16. El que tradicionalmente se dice que fue el día de la crucifixión. El viernes 16 fue un Shabbat especial, llamado por los judíos el Gran Shabbatón. Era un día de guardarse también. Era un día en donde iniciaba la fiesta de los panes sin levadura. Dice así, Éxodo 12. El primer día del festival, y también el séptimo, todo el pueblo celebrará un día oficial de Asamblea Santa. 7 días dura esta celebración. Está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo en esos días, excepto para la preparación de alimentos. Cuando nosotros leemos, está prohibido cualquier trabajo, Shabbat, aunque no sea sábado, atención. Shabbat, día de guardarse, día en donde se tiene que evitar el trabajo. Así que tenemos 2 sábados seguidos. Aquí está la complicación. 2 sábados seguidos. Primero, la Pascua judía se celebra el jueves y por consecuencia el día siguiente tiene que haber un Shabbat. Pero ese Shabbat cae en viernes. Y después del viernes cae el Shabbat, el sábado normal. Así que vean, la complicación de por qué las mujeres están desesperadas por ir a ungir al Señor es porque no tienen espacio para entrar a ungir al Señor. Tienen 3 días inhábiles, 3 días, justo los que necesitaba el Señor para la resurrección. 3 días que no pueden acercarse, porque estaba la Pascua judía, porque estaba el Gran Shabbatón y porque está el sábado. Lo pueden ver solamente después del sábado a las 6, después del viernes a las 6 de la tarde, que comenzaba el día sábado, formalmente. Ahora, veamos lo que está sucediendo según la Escritura. En Lucas capítulo 23, versículos 54 al 56, vemos el día viernes. Ponga atención, dice: era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Allí están el jueves, el día de la preparación. Y las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado su cuerpo. Cuando regresaron, prepararon especias aromáticas y perfumes, y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. 2 fechas. Primero el día de preparación y después allí está el día de reposo según el mandamiento. Pero en Marcos capítulo 16, versículo 1, vemos lo que siguió, el sábado. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Allí vemos entonces la complicación. Todos esos 3 días inhábiles les impiden a las mujeres acercarse siquiera a la tumba. Ahora, ahorita lo vamos a resolver, este asunto, pero déjenme ir a lo que simbolizaba, los panes sin levadura. 7 días que tenían que celebrar los panes sin levadura, empezando desde ese día viernes hasta el próximo día viernes. Esos días eran inhábiles, eran un gran sábado, era un puente, podríamos decir, en donde no se tenía que hacer absolutamente nada, excepto el asunto de la comida. Pero en la fiesta de los panes sin levadura es donde se puede considerar que el humano regresa a ser imagen divina. ¿Por qué? Porque recordando lo que sucedió en el libro de Éxodo, cuando ellos celebran la Pascua, al otro día, muy temprano, tienen que salir huyendo de Egipto, hasta que se enfrentan al mar. ¿Se acuerda usted cuántos días pasaron en esa travesía desde Egipto hasta el Mar Rojo? 7 días. 7 días. Es el símbolo. Están saliendo de Egipto para dejar atrás esa influencia. Para dejar entonces todo aquello que hasta el momento habían sido.
El apóstol Pablo lo retoma magistralmente y dice: ahora nosotros dejemos atrás esos panes y seamos masa nueva. 7 días que celebraban ellos al humano regresando a la imagen divina. No lo pierda esto, es decir, sin influencia mundana. 2 cosas a considerar. 1, la imagen implica que Dios está donde se encuentra el humano. Aquí nosotros somos sus representantes. Eso es lo que pasa de ahí en adelante. Antes no. Tenían que ir al pueblo de Israel, al templo. Allí estaba la representación. 2, la nueva creación implica el retorno del orden que había perdido en la primera creación. Ahora, vamos a ver el reflejo. Día 6. Génesis capítulo 1, versículos 24 al 31. Vea cómo se va desarrollando. Entonces Dios dijo que la tierra produzca toda clase de animales, cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes, y eso fue lo que sucedió. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo: miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo. Es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así cumplió el 6º día. Hay más comisionados. Allí está funcionando el gran proyecto del Señor. Está entonces habiendo una fructificación, multiplicación. Pero aquí lo que es muy interesante es cómo humanos y animales van a cumplir el proyecto de Dios, pero al humano se le da una dignidad especial. Imagen de Dios. Esa era la intención de la fiesta de los panes sin levadura. Sin influencias de Egipto. Se salieron y ahora tienen la imagen de Dios. Así que estos, al contrario, y polemizando contra las culturas antiguas, no son esclavos. Miren lo que dice John Walton, no pude resistirme a traer ese pasaje. Ya se ha mencionado que mientras que en el resto del mundo antiguo la creación era hecha para servir a los dioses, en el Génesis la creación no se creó para el beneficio de Dios, sino para el beneficio de la humanidad. Una visión antropocéntrica, así que podemos decir que la humanidad es el clímax del relato de la creación. Allí está, en el día 6º, es justamente la creación del ser humano recibiendo esta imagen y semejanza la que recobra justamente en los panes sin levadura. Cuando nosotros estamos viendo ahora este viernes en donde el Señor está reposando, Dios está trabajando ahora en el ámbito celestial. Vamos a ver un poco más de esto. Déjenme hacer solamente una anotación. Si se da cuenta, la creación física de cielos, mar y tierra se realizan en 3 días. ¿Se dio cuenta? Cielos, mar y tierra en 3 días. El día 4, 5 y 6. Y en 3 días, el 4, 5 y 6, también se da la nueva creación. Así que allí está el símil. Lo que estamos viendo nosotros en Génesis, lo podemos ver ahora en el caso del Señor Jesucristo. Vamos al último día, y aquí se va a cerrar todos los conceptos. Sábado 17, el Shabbat semanal, el día que normalmente era sábado. Ahora, no puedo resistirme a este pasaje. Mateo capítulo 12, versículo 8, que dice: pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. El Hijo del Hombre es día del sábado. ¿Por qué lo dijo? No fue un capricho, está avisando algo. Es importante. Si nosotros consideramos que el día comienza después de las 6 de la tarde, para nosotros como occidentales, entonces el día viernes después de las 6 de la tarde comienza el sábado.
Mire, ni siquiera fue necesario que el Señor se levantara muy de madrugada, porque Él resucita por aquí apenas entra el sábado. Y entonces sí nos dan las cuentas. De miércoles a jueves, un día. De jueves a viernes, otro día. De viernes a sábado, 3 días. Tal como tenía que suceder. Allí se da la resurrección. El Señor sale de la tumba. Ya se ha creado todo lo necesario en cielos, debajo de los cielos y ahora y en la tierra. Y entonces surge la resurrección. Ahí se da una fiesta, la fiesta de las primicias. Y estoy empeñado que en esta serie voy a presentar esta serie de las fiestas del Señor. Las primicias. Esta fiesta solamente pudo ser celebrada hasta que entraron a la tierra prometida. Antes no, estaban en el desierto, estaban en el símbolo del caos y de la muerte. Cuando ellos entran a la tierra prometida, lo primero que celebran es cosechar el fruto y entonces celebran la fiesta de las primicias. Es el tiempo en donde se entra por fin a la tierra prometida y se descansa. Es cuando Cristo ya ha logrado todo y entonces nos invita, según lo que dice por ejemplo Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entren al sábado. Ya está listo. Entren al Shabbat. En Juan 14, versículos 2 al 3, el Señor había dicho: en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos para siempre, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Entren a la tierra prometida, entren al lugar de reposo. Así que no estamos equivocados cuando estamos viendo esta consideración. ¿Cómo se ve reflejado en el día 7? Ahora me voy a referir a Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, que dice: cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Y la invitación es: entre. Ya está listo todo para descansar. En el mundo antiguo, entrar al descanso era consecuente de haber resuelto una crisis. La crisis es que no había vida. La crisis es que todo estaba desordenado y vacío. Ahora hay estabilidad. Y el Shabbat, que el término correcto de traducción es cesar, nos habla de que Dios ha terminado su obra y ya no hay nada más que añadir. Ese día de la resurrección, Cristo se presenta como la primera imagen del resucitado, la nueva vida que ahora usted y yo tenemos. La vida espiritual, la vida en su plenitud, la vida sin ninguna limitación por el espacio, el tiempo o el lugar. Creo que ahí repetí algo. La vida sin limitaciones, en donde usted y yo, en cualquier lugar, tenemos comunión con Dios. ¿Cómo lo entendieron los reformados? Ellos decían coram deo, cara a cara. Cara de Dios. Ya no hay una forma en donde pueda haber una limitación. Ellos entran entonces al Shabbat. Esta es la creación completa. Esta es la meta de la creación. Y justo Jesús insistió en que nunca por eso fue una violación hacer la obra de Dios. Ahora mire cómo lo entiende Hebreos capítulo 4, versículo 10. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Así que lo que nosotros estamos viendo según Hebreos es que es correcto. La analogía de la creación corresponde con la analogía o con la realidad de la creación de la nueva vida. Termino entonces con esta especulación. Resucitó el domingo, porque parece que nuestras Biblias eso insisten. En Marcos capítulo 16, versículos 1 a 3, pero en la Biblia textual, en la cuarta versión, dice lo siguiente: pasado el sábado, María Magdalena, María la de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirlo. Muy de mañana, el día 1 de la semana,
Llegaban al sepulcro cuando ya había salido el sol y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de entrada del sepulcro? Ya sabemos que cuando dice pasado el sábado, no es el sábado normal, es el sábado después de la Pascua. Después de ese sábado compran las especies. Y llegan entonces el día sábado y se preguntan: ¿quién nos va a remover la piedra? ¿Qué día es este? Si hubiera sido domingo, no hay problema. Cualquier soldado les puede mover la piedra. Pero están en sábado. Nadie les puede mover la piedra. No pueden entrar a ver a su Señor. Así que lo que sucedió es que los traductores bíblicos se apresuraron a sugerir que el día 1, como dice literalmente en el griego, es domingo. No es cierto. Era el día 1 de la nueva creación. Eso es lo que están diciendo los escritores bíblicos. El día 1 de la nueva creación. Y desde allí estamos en Cristo. Y Cristo resucitado. Déjeme concluir entonces. Como se puede comprobar, desde la narración de Génesis se encuentra establecido el calendario, el orden de los eventos del gran plan de redención. Esto nos obliga a algo. Deberíamos de leer más. Deberíamos analizar más. Porque si hay calendarios, no están puestos en vano. Tienen toda la intención de generar conocimiento para establecer entonces verdades eternas. ¿Por qué es importante este orden? Alguien pregunta bien. Porque comprueba la exactitud bíblica y genera certeza. Si se cumplió tal cual estaba en Génesis 1 y parte del 2, oiga, quiere decir que Cristo ha venido. No como los sionistas que siguen esperando a un Cristo supuesto. Cristo ha venido y ha cumplido con los días finales. La creación de Génesis es el reflejo de la creación espiritual del nuevo mundo. Nunca lo hubiera pensado. Hasta hace no mucho, nunca lo hubiera considerado. ¿Qué tiene que ver Génesis 1 con esa semana tan cruenta de la pasión? Tiene que ver todo. Dios estaba estableciendo los tiempos, las señales, para cuando todo se cumpliera, lo reconociéramos. Y a lo suyo vino, y los suyos no lo reconocieron. ¡Qué tragedia! Mire que cuando nosotros tenemos este libro, es una tragedia no saber. Es una tragedia que la iglesia siga viviendo en ignorancia. Teniendo este libro y al bendito Espíritu Santo, todas las posibilidades de tener una vida informada, pero sobre todo una vida de plenitud. Dios, te agradecemos porque eres fiel, porque eres bueno y porque, Señor, incluso saltando a veces nuestra ignorancia, nos enseñas más de lo que nosotros habíamos visto. Gracias te damos, Señor, por esta nueva creación que ahora nosotros celebramos en Cristo, por estos datos maravillosos que cronológicamente nos demostraban que tenías todo dispuesto, Señor, para nuestras vidas. Gracias te damos, Dios, por ese tiempo. Te pedimos que siembres esto muy hondamente en nuestro corazón y que nos hagas conocedores de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por esta hora. En el nombre de Jesús. Amén.